Te reto a que durante 4 semanas hagas esta rutina de ejercicios conmigo para flexibilizar, fortalecer y eliminar tu dolor de cuello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy os traemos un vídeo con un reto de 4 semanas para todos aquellos que tenéis dolor de cuello. Prácticamente cualquiera de nosotros hemos tenido dolor o vamos a tener dolor de cuello de forma puntual en nuestra vida, pero sé que muchos de vosotros lo tenéis de forma habitual, recurrente o incluso crónica. Así que para todos vosotros os he preparado un reto de 4 semanas para fortalecer, flexibilizar y aliviar vuestro dolor de cuello. Os he preparado un reto de 4 semanas dividido en 3 bloques, ¿vale? Movilidad, fortalecimiento y estiramiento, ¿vale? Vamos a trabajar primero la movilidad. Vamos a hacer 30 segundos de 3 posiciones, total minuto y medio aproximadamente de trabajo para calentar un poquito las estructuras y empezar a fortalecer tranquilamente, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger, primero vamos a decir que sí todo el rato, vamos a ir la barbilla hacia el pecho y el cuello hacia arriba, ¿vale? Durante 30 segundos, ¿vale? Importante, movimientos lentos y controlados, que no aparezcan mareos y que no duela. Puede ser que notéis cierta tensión, que notéis algún crujidito o algún sonido un poco raro, pero no puede ir acompañado de dolor, ¿vale? Si duele, tenemos que acortar un poquito el recorrido. Segundo ejercicio, vamos a decir que no todo el rato. Vamos a llevar la barbilla hacia un hombro y luego la barbilla hacia el hombro contrario. Lo mismo, movimientos muy lentos y muy controlados, sin que aparezcan mareos, ni dolor, algún crujidillo, algún ruido raro podéis notar. Siempre y cuando no duela, no nos preocupa y vale. Y vamos a trabajar otros 30 segundos. Último ejercicio, vamos a hacer lateralizaciones. Vamos a llevar la oreja hacia el hombro, ¿vale? Yo os recomiendo que lo hagáis delante de un espejo porque las orejas os las tenéis que ver en todo momento. Si os dejáis de ver la oreja es que estáis mezclando con rotación y ya no es tan interesante, ¿vale? Así que simplemente es llevar la oreja hacia el hombro y volver despacito, ¿vale? Seguramente notéis cuando vayáis hacia allá mucha tensión en este lado, cuando vayáis para acá tensión en el otro, no pasa nada, es normal. Siempre que sea un movimiento lento y controlado y no vaya acompañado de dolor, no hay ningún problema. Así que otros 30 segundos y ya con este minuto y medio de movilidad vamos directos al fortalecimiento. Segundo bloque, empezamos a fortalecer, ¿vale? Vamos a empezar con unos ejercicios que se llaman isométricos. Son ejercicios que nos van a venir muy bien porque no generan movimiento, pero sí nos van a ayudar a fortalecer y a ganar mucha estabilidad en la estructura del cuello. Vamos a hacerlo el primero en un gesto de flexión, ¿vale? Flexión sería este gesto, pero como no puede haber movimiento, voy a bloquear el movimiento del cuello con mi mano apoyándola en la frente, ¿vale? Entonces yo apoyo la mano en la frente y desde aquí voy a hacer fuerza como si quisiera bajar, pero bloqueándola con la mano. Aquí vamos a mantener la tensión unos 10 segundos y vamos a intentar hacer más o menos aproximadamente el 30% de nuestra fuerza. O sea, no tenemos que estar ahí apretando con todas nuestras fuerzas, sino es una fuerza controlada, ¿vale? Más o menos el 30% de la que podamos y la mantenemos aquí durante 10 segunditos y hacemos 2 o 3 series al día. Segundo movimiento que vamos a hacer el movimiento de extensión, ¿vale? Ahora para bloquearnos vamos a utilizar nuestras manos, ¿vale? La apoyamos un poquito más arriba en la zona de la coronilla y desde aquí yo voy a hacer este gesto, pero voy a bloquearlo con mi mano, ¿vale? Y exactamente igual, vamos a mantener aquí 10 segunditos de tensión para activar toda la musculatura extensora, siempre igual, un 30% más o menos de la fuerza, no tiene que ser un esfuerzo máximo. Tercer movimiento, vamos a hacer movimiento de doble mentón, que os lo hemos recomendado en muchos vídeos de dolor de cuello. El movimiento va a ser este de aquí, ¿vale? El llevar la mandíbula hacia adentro, haciendo el gesto como si quisiéramos sacar papada, ¿vale? Vamos a utilizar la misma toma para bloquear el movimiento. Nos vamos a colocar aquí, ahora no tan arriba, un poquito más abajo, más en la nuca, y vamos a hacer fuerza contra nuestra mano, llevando la mandíbula hacia abajo. ¿Vale? Mantenemos 10 segunditos de tensión aquí, ¿vale? Siempre sin dolor, un porcentaje de fuerza en torno al 30%, que no sea muy fuerte, y relajamos, ¿vale? Haríamos otras 2 o 3 series de 10 segundos de este movimiento. Ya, el último que vamos a hacer van a ser lateralizaciones. Vamos a llevar la oreja hacia el hombro, bloqueándolo con la mano, ¿vale? Entonces desde aquí bloqueamos el movimiento, 10 segunditos, mucha fuerza. Si os veis en un espejo, intentar que el cuello esté totalmente recto, que no nos vayamos un poquito hacia el lado. Y aquí sí que es importante trabajarlo hacia los dos lados, porque antes hacia delante y hacia atrás, obviamente solo lo hacemos una vez, pero ahora son otras 2 series de 10 segundos hacia el otro lado. Y vamos a mantener esa contracción, 10 segunditos, ¿vale? Intentando que sea una tensión constante y controlada y que no sea excesivamente fuerte. Seguimos fortaleciendo nuestro cuello, ¿vale? Estamos en este reto de 4 semanas. Vamos a empezar a fortalecer toda la musculatura de elevadores escapulares, tanto el trapecio como el angular o elevador de la escápula, que nos suelen dar mucho problema y mucho dolor en el día a día. ¿Cómo lo vamos a hacer?
tiramos de algo tan cotidiano como una escoba, vamos a poner más o menos el doble de nuestra anchura de hombros, de agarre, y vamos a subir esta escoba por encima de la cabeza, ¿vale? Y desde aquí simplemente lo que vamos a hacer es encoger los hombros y bajarlos despacito, ¿vale? Encogemos, aguantamos ahí un segundito aguantando fuerte y bajamos despacito. Puede ser que notéis algún crujidito de hombro o algo así mientras realicéis el ejercicio, pero mientras no vaya acompañado de dolor, no nos preocupa. Así que realizaríamos 2 series de 10 repeticiones, recordad siempre aguantando la contracción 1 o 2 segunditos arriba antes de empezar a bajar despacito. Último ejercicio de fortalecimiento de nuestro reto, vamos a trabajar los retractores escapulares. ¿Por qué? Porque si vamos en esta posición un poquito más derechos, la alineación del cuello va a ser mejor y nos va a generar menos dolores de cuello. Así que volvemos con nuestra escoba, anchura más o menos la de los hombros, un poquito más, y desde aquí lo que vamos a hacer es intentar llevar la escoba hacia nosotros, pero sin doblar los codos, ¿vale? Haciendo el gesto únicamente con las escápulas y notando sensación de tensión aquí en el medio de la espalda, ¿vale? Entonces, aguantamos ahí un segundito y volvemos despacito, ¿vale? Retraemos la escápula, aguantamos ahí 1 o 2 segundos la tensión y volvemos despacito. Y realizaríamos exactamente igual, 2 series de 10 repeticiones. Vamos con el tercer bloque de nuestro reto de 4 semanas para el dolor de cuello. Vamos a empezar con los estiramientos, ¿vale? Os he preparado 4 estiramientos que son muy recomendables para casi todas las personas con dolor de cuello, ¿vale? Primero vamos a hacer lateralizaciones. Vamos a llevar la oreja al hombro. Importante, os lo he dicho antes también, si lo hacéis delante de un espejo, las orejas se tienen que ver siempre, ¿vale? No queremos rotar, solo queremos lateralizar. Así que vamos a llevar la oreja contra el hombro y con esta mano vamos a mantener el estiramiento. Si queréis notar más sensación de estiramiento, podéis hacer el gesto de disminuir, de bajar este hombro hacia abajo o incluso llevando la mano aquí hacia atrás, ¿vale? Vamos a mantener aquí 20 o 30 segundos la tensión en un rango de movimiento en el que no sea doloroso, solo notéis tensión en esta zona, ¿vale? Y muy importante en este caso, trabajar también en la contraria. Igual, vamos a llevar la oreja al hombro, hacemos esta tensión con la mano y si queremos aumentarlo un poquito más, podemos bajar la mano o bajar el hombro contrario, ¿vale? Aguantaríamos 20 o 30 segundos y vamos a hacer 2 o 3 series de cada estiramiento, ¿vale? Vamos a ir con el segundo, vamos a meter una flexión más una rotación, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dirigir la nariz hacia nuestra axila, ¿vale? Y desde aquí, con la mano del lado al que miramos, vamos a aumentarla un poquito ligeramente, ¿vale? Deberíais notar sensación de estiramiento en toda esta zona de aquí. Si no lo notáis demasiado, igual con este hombro podéis extenderlo un poquito para aumentar esa sensación de estiramiento. Y una vez la encontréis, ya te digo, por toda esta zona, mantenemos 20-30 segundos de tensión, ¿vale? Siempre sin dolor. Y por supuesto, lo repetimos con el otro lado también, ¿vale? Tercer estiramiento, vamos a estirar la parte anterior del cuello, toda la parte del esternocleidomastoideo, este músculo tan grande que tenemos por aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar una extensión de cuello hacia atrás y la acompañamos de una rotación, ¿vale? Aquí algunos de vosotros ya notaréis sensación de tensión, algunos de vosotros un poquito menos. Si no notáis tensión, vamos a coger con nuestra mano la clavícula, ¿vale? Y vamos a aumentar la tensión hacia abajo, ¿vale? Como si quisiéramos empujar el huesecillo hacia abajo. También importante no olvidaros de este componente de rotación, porque si solo extendéis no lo vais a notar, ¿vale? Entonces extendemos y rotamos. Mantenemos ahí 20-30 segundos, tensión por toda esta parte anterior. Lo repetiríamos por los dos lados 2 o 3 veces. Y ya por último, el cuarto estiramiento que os propongo, vamos a estirar musculatura de la cadena posterior, ¿vale? Toda la musculatura que tenemos en esta zona, vamos a estirarla de forma global. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a meter la mandíbula hacia adentro y vamos a ir poquito a poco bajando el cuello hasta abajo y cuando ya no tengamos más movilidad, con las manos vamos a aumentar el estiramiento, ¿vale? Tenemos que notar sensación de estiramiento en toda la parte trasera del cuello, ¿vale? Importante, siempre sin dolor. Y vamos a mantenerla durante 20-30 segundos para hacer un estiramiento correcto. Podríamos repetir el estiramiento 2 o 3 veces, igual que el resto de ejercicios. Una vez vistos los ejercicios de este reto de 4 semanas para el dolor de cuello, os dejo unos consejos. El primero y más importante es que tenéis que ser constantes. Hay que intentar 3-4 días a la semana mínimo y si es diario, ideal para tener un buen resultado. Segundo consejo, vamos a trabajar sin dolor. Siempre lo decimos en los vídeos con ejercicio, intentamos trabajar siempre sin dolor porque si duele, algo está pasando, algo se está irritando, así que siempre sin dolor. Tercer consejo, vamos a intentar controlar los niveles de estrés, ¿vale? Si tenemos unos niveles de estrés muy altos, seguramente nuestra musculatura cervical va a acabar repercutiendo y va a acabar teniendo dolor, así que en la medida de lo posible mantener los niveles de estrés bajos.
El cuarto consejo va un poco relacionado. Vamos a hablar un poco del bruxismo. Si tenéis dolor en la mandíbula, sensación de presión en los dientes, valorarlo con vuestro dentista y vuestro fisio porque es probable que esté contribuyendo a vuestro dolor de cuello. Y hasta aquí nuestro reto de 4 semanas para aliviar el dolor de cuello. Sobre todo daros mucho ánimo, ser constantes y en 4 semanas os venís por aquí y en comentarios me ponéis qué tal os ha ido, que ya os aseguro que os va a ir muy bien. Como siempre, dejadnos un like si os ha gustado el vídeo, cualquier comentario, con cualquier sugerencia, cualquier duda intentamos resolverla. Y suscribiros al canal y si le dais a la campanita os avisamos del nuevo contenido que subamos. Y como os decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós.